Buenas tardes, profesor y compañero. Mi grupo conformado por Jocelyn Andrade, Joyce Canto, Marian Carvajal y mi persona, Clara Mengor, va a hablar sobre lo que es el cáncer de mama. Siguiente, por favor. Bien, a modo de introducción tenemos que el cáncer de mama es una enfermedad donde las células del tejido mamario, estas llegan a crecer de forma descontrolada por alteraciones genéticas que llegan a afectar procesos como la reparación del ADN, el ciclo celular y lo que es la muerte celular. Su aparición se relaciona con factores genéticos, hormonales y ambientales, y las mutaciones en ciertos genes llegan a explicar el por qué puede comportarse de manera diferente en cada persona o incluso presentarse en familias. Esto en Panamá es la principal causa del cáncer en mujeres y un problema importante de lo que es la salud pública. Esto se da sobre todo porque en muchos casos se detectan tarde. Por eso, estudiar lo que es la genética de esta enfermedad es clave para identificar personas con mayor riesgo, mejorar la prevención y así lograr lo que es un diagnóstico más oportuno. Este estudio utilizó un enfoque mixto combinado con un diseño observacional descriptivo y transversal, con una revisión sistemática con el objetivo de analizar la relación entre la genética hereditaria y el cáncer de mama en Panamá. Se incluyeron mujeres diagnosticadas en centros con capacidad diagnóstica y se consideró la evidencia de América Latina, destacando la posible presencia de mutaciones fundadoras en la región. Se analizaron variables como edad, subtipo tumoral, mutaciones genéticas y supervivencia, utilizando datos clínicos e información de la literatura científica para identificar patrones hereditarios y asociaciones clínicas. Además, se realizó una revisión en bases de datos especializados, organizando los genes en predisposición hereditaria, supresores tumorales y oncogenes, integrando así la evidencia internacional con los datos clínicos para una mejor comprensión de la enfermedad. Ay, sorry, no sabría. Las mutaciones son alteraciones en la secuencia de ADN que pueden ser adquiridas o hereditarias. Las adquiridas se desarrollan a lo largo de la vida por factores como envejecimiento, radiación o hábitos, mientras que las hereditarias están presentes desde el nacimiento y aumentan significativamente el riesgo de cáncer de mama. En este contexto, la genética del cáncer se organiza en tres grupos principales: genes de predisposición hereditaria, genes supresores tumorales y oncogenes conductores, em, que actúan de forma conjunta en la iniciación y la progresión tumoral. Los genes de predisposición hereditaria se caracterizan por presentar mutaciones germinales que incrementan significativamente el riesgo de cáncer al comprometer mecanismos esenciales de mantenimiento genómico. Entre ellos, los más relevantes son BRCA1 y BRCA2, localizados en los cromosomas 17 y 13 respectivamente, cuya función principal es participar en la reparación de rupturas de doble cadena de ADN mediante recombinación homóloga. Las alteraciones de estos genes conducen a inestabilidad genómica y acumulación progresiva de mutaciones, favoreciendo la carcinogénesis, como ha sido descrito en estudios moleculares recientes. Desde el punto de vista clínico, las mutaciones BRCA1 se asocian con mayor frecuencia a tumores triple negativos, caracterizados por su comportamiento agresivo, mientras que las mutaciones BRCA2 se relacionan predominantemente con tumores hormonodependientes. Ambas condiciones presentan un incremento significativo del riesgo de cáncer de mama y ovario, y así como una mayor probabilidad de aparición a edades tempranas y agregación familiar. Además de BRCA1 y BRCA2, existen otros genes de susceptibilidad que contribuyen al cáncer hereditario, lo que explica por qué algunas pacientes con fuertes antecedentes familiares pueden ser negativas para estos genes y positivos para otros. Los genes supresores tumorales
actúan como reguladores negativos del crecimiento celular y desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la integridad genómica. Su pérdida de función permite la supervivencia y proliferación de células con daño genético. El gen TP53, conocido como el guardián del genoma, regula la respuesta celular ante daño en el ADN, promoviendo la detención del ciclo celular o la apoptosis. Su mutación impide estos mecanismos de control, facilitando la acumulación de alteraciones genéticas y la progresión tumoral, fenómeno ampliamente descrito en literatura oncológica. Y los oncogenes conductores son genes que tras mutaciones activadoras o amplificación promueven la proliferación celular autónoma y la supervivencia tumoral. Estos genes suelen participar en vías de señalización intracelular clave que regulan el crecimiento y la diferenciación celular. Entre los más relevantes se encuentra el PIK3CA, HER2 y MYC, los cuales forman parte de rutas como PI3K, AKT-mTOR y sistemas de señalización tirosina quinasa. Su activación contribuye al crecimiento tumoral, la resistencia a la apoptosis y en muchos casos a la resistencia terapéutica, como se describe en estudios clínicos y moleculares. Vale, ahora yo le voy a hablar sobre los dos grupos de genes que actúan como la primera línea de defensa, los de predisposición hereditaria y los supresores tumorales. Primero hablemos de los que traemos de fábrica. A diferencia de las mutaciones que adquirimos por el ambiente, las mutaciones germinales están presentes desde que nacemos en todas nuestras células y se transmiten de padres a hijos. Los más conocidos son el BRCA1 y el BRCA2. Su trabajo principal es la recombinación homóloga, que básicamente consiste en reparar rupturas graves en el ADN. Si estos genes fallan, el ADN se vuelve inestable y los errores se acumulan. Como ven en la tabla 1, una mutación de BRCA1 suele dar tumores triple negativos, que son más agresivos. En cambio, el BRCA2 se asocia más a tumores hormonales. También es vital mencionar al PAL-B2 y la ITP53. Estas explican por qué algunas familias tienen muchos casos de cáncer, aunque salgan negativas en las pruebas de BRCA. La respuesta suele estar en estos otros genes de alta penetrancia. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, si los genes anteriores son los mecánicos, los supresores tumorales son los frenos del crecimiento celular. Aquí el protagonista es el TP53, al que llamamos el guardián del genoma. Su función es detectar daños en el ADN y decidir que si se detiene el ciclo celular para reparar el error o si el daño es mucho, se ordena la apoptosis o suicidio celular. Si el TP53 se inactiva, la célula dañada sobrevive y se multiplica. Como ven en la tabla número 2, tenemos otros ejemplos claves. El PTEN, que frena la proliferación, y el RB1, que regula el punto de control G1. Sin ellos, la división se vuelve descontrolada. Para terminar, ¿por qué esto es tan relevante para nosotros en Panamá? Nuestra población tiene una gran mezcla genética, europea, africana e indígena, lo que influye en qué tipo de mutaciones tenemos. Al no tener un registro nacional propio, nos apoyamos en estudios de países vecinos como Colombia. Allí se han encontrado mutaciones fundadoras específicas como el BRCA1, del que es muy probable que también circule aquí en Panamá. Identificar estas variantes locales nos permitiría hacer pruebas diagnósticas mucho más baratas y precisas para nuestra población. En esta tabla se muestran algunos de los principales oncogenes conductores implicados en el cáncer de mama. Primero, el gen PIK3CA, que actúa en la vía PI3K AKT-mTOR. Presenta mutaciones activadoras y puede ser tratado con inhibidores específicos. Luego, HER2, que es un receptor tirosina quinasa, suele estar amplificado y tiene gran relevancia terapéutica, ya que existen tratamientos dirigidos anti-HER2.
Y por último, el gen MIC, que participa en la regulación transcripcional, se encuentra sobreexpresado, aunque actualmente su tratamiento aún está en investigación. La integración fisiopatológica del cáncer de mama. En el cáncer de mama hereditario, este proceso suele iniciarse con mutaciones germinales en genes de susceptibilidad como el BRCA1, BRCA2, PALB2 o TP53, que confieren una predisposición basal al desarrollo de la enfermedad. Aunque estas mutaciones iniciales no son suficientes por sí solas para generar un tumor, sí condicionan defectos en la reparación del ADN. En condiciones normales, las roturas de la doble cadena son corregidas mediante recombinaciones homólogas. Sin embargo, cuando este mecanismo falla, las células recurren a vías alternativas como la unión de extremos no homólogos para más propensas a errores, lo que favorece la acumulación progresiva de mutaciones y la inestabilidad genómica. Como consecuencia, se produce la activación de oncogenes y la inactivación de genes supresores tumorales, con alteraciones en las vías de señalización como P13K, AKT, mTOR y MYC, junto con la pérdida del control mediado por la TP53. Esto conduce a desregulación del ciclo celular, evasión de la apoptosis y proliferación descontrolada, elementos clave en la formación de la progresión del tumor. La progresión tumoral depende además de la acumulación de eventos adicionales y de la interacción con factores como la edad, la exposición hormonal prolongada, la obesidad y los hábitos de vida, lo que contribuye a la heterogeneidad clínica y biológica del cáncer de mama. Ahora voy a hablar sobre las implicaciones del cáncer de mama para Panamá. Pues Panamá presenta una alta heterogeneidad genética derivada de una mezcla de componentes europeos, africanos e indígenas, como mencionó mi compañera anteriormente. Y esta diversidad tiene implicaciones directas en la distribución de mutaciones asociadas al cáncer de mama. La evidencia proveniente de Colombia resulta parcialmente relevante debido a la similitud en la composición genética. Un estudio en 853 pacientes con sospecha de cáncer hereditario identificó mutaciones genéticas en 107 mujeres con predominio de 64,5% en BRCA1 y 35,5% en BRCA2. Además, se identificaron múltiples mutaciones no descritas previamente, lo que evidencia un espectro genético más diverso que el observado en poblaciones europeas. Dentro de los hallazgos clave es la presencia de mutaciones fundadoras, es decir, las variantes genéticas transmitidas a lo largo de generaciones dentro de una población específica. Entre las más frecuentes en Colombia destacan la BRCA1, BRCA1 C.5123, BRCA1 C.1674. Es probable que algunas de estas mutaciones también estén presentes en Panamá, especialmente en poblaciones con antecedentes migratorios compartidos. Esto plantea la posibilidad de desarrollar un perfil genético panameño que permita evidenciar mutaciones frecuentes y optimizar el costo y efectividad de las pruebas diagnósticas. En las implicaciones clínicas, la integración de la genética en el manejo del cáncer de mama ha permitido una medicina más precisa en el diagnóstico, la estratificación del riesgo y el tratamiento, mediante pruebas como la secuenciación de nueva generación que identifican mutaciones germinales y benefician
tanto a las pacientes como a sus familiares. La detección de mutaciones en genes como BRCA1 y BRCA2 facilita la implementación de la vigilancia intensiva y medidas preventivas, además de orientar terapias específicas como los inhibidores PARP en tumores con efectos en la reparación del ADN. Asimismo, la identificación de alteraciones en oncogenes como HER2 y PIK3CA, que permite aplicar terapias dirigidas, mejorando significativamente la respuesta al tratamiento y la supervivencia. Ok, como discusión tenemos que el cáncer de mama en Panamá representa lo que es un importante problema de salud pública. Como ya lo mencioné anteriormente, esto está influenciado por factores genéticos, epidemiológicos y de lo que es el sistema de salud. A nivel internacional, entre lo que es el 5% y el 10% de los casos son hereditarios, pero en América Latina se llega a observar una mayor frecuencia en mujeres jóvenes. Esto, lo cual sugiere una mayor carga genética, además de lo que se han identificado mutaciones en genes como el BRCA1 y BRCA2 en distintas a las de otras poblaciones. Ok, esto en Panamá, lo que es la falta de un registro nacional de mutaciones y el diagnóstico tardío dificulta lo que es el manejo de la enfermedad, junto con lo que es el acceso limitado a pruebas genéticas. Por eso, lo que es integrar estudios genéticos en lo que es el sistema de salud y permitir identificar personas en riesgo y mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Siguiente. Bien, en lo que es la perspectiva futuras, esto podemos decir que el futuro del manejo del cáncer se enfoca en una medicina la cual es mucho más personalizada, basada en lo que es el estudio molecular de los tumores. Se espera que el desarrollo de paneles genéticos adaptados a lo que es la población panameña y el uso de tecnologías como la secuenciación de nueva generación y la biopsia líquida que permitirán detectar mutaciones de formas más tempranas y por ende menos invasivas. Además, lo que es la inteligencia artificial ayudará a poder interpretar mejor la información genética y apoyar lo que es la toma de decisiones clínicas. Todo esto junto con nuevas terapias dirigidas permitirá mejorar lo que es el pronóstico y adaptar lo que es el tratamiento a cada paciente. Y como conclusión, el cáncer de mama es una enfermedad compleja influenciada por factores genéticos, moleculares y ambientales, donde mutaciones en genes de predisposición hereditaria, supresores tumorales y oncogenes alteran procesos como la reparación del ADN, el ciclo celular y la apoptosis, explicando su desarrollo y variabilidad clínica. En Panamá representa un importante problema de salud pública debido a su alta incidencia, diagnóstico tardío y limitada información sobre mutaciones genéticas locales. La incorporación de estudios genéticos permitirá mejorar la detección temprana, identificar pacientes de alto riesgo y optimizar tratamientos, esencialmente en terapias dirigidas. Fortalecer la interacción de la genética y el acceso a diagnósticos contribuirá a reducir la morbilidad y avanzar hacia una medicina más personalizada.